Maestro Shinchen, ¿de dónde proviene la fe en la recitación de Amitabha? El budismo enseña que los seres comunes estamos afligidos por las 5 impurezas principales: codicia, ira, ignorancia, arrogancia y duda. Entre estas, las 4 primeras, codicia, ira, ignorancia y arrogancia, no impiden el renacimiento en la tierra pura. Solo la duda se convierte en el mayor obstáculo para quienes siguen el camino de la tierra pura. Muchas personas a nuestro alrededor practican la enseñanza de la tierra pura, pero quizás no crean realmente que simplemente recitar el nombre del Buda puede conducir al renacimiento en la tierra pura. Aún menos creen que recitar el nombre del Buda puede conducir finalmente a la budeidad. Como resultado, recitan con dificultad, desarrollando frustración o incluso ansiedad. ¿Qué les preocupa? Les preocupa que sus obstáculos kármicos sean demasiado profundos y que recitar el nombre del Buda no los conduzca al renacimiento. Se preguntan, ¿cómo algo tan simple como 6 sílabas podría garantizarles el renacimiento? Con tal duda, su recitación carece de fe. Entonces, ¿de dónde proviene la fe en la recitación de Amitabha? Ese es el tema que compartiremos hoy. Para comprender la fuente de la fe, comencemos por comprender el significado de la fe en el voto fundamental del Buda Amitabha, que es el 18º voto. Luego lo compararemos con la explicación de la fe del maestro Shandao, basado en su versión de 48 caracteres del 18º voto. El 18º voto del Sutra de la Vida Infinita dice: si cuando alcance la budeidad los seres sintientes de las 10 direcciones que creen fervientemente y se regocijan deseando nacer en mi tierra y recitando mi nombre incluso 10 veces no logran nacer allí, que no alcance la iluminación perfecta, exceptuando aquellos que cometen las 5 transgresiones más graves o difaman el Dharma correcto. Este voto se centra en 3 elementos esenciales: fe, recitación y renacimiento. Cree fervientemente y se regocijan, desean nacer en mi tierra, se refiere a la fe. Recita mi nombre incluso 10 veces, se refiere a la recitación. Si no logran nacer allí, que no alcance la iluminación perfecta, se refiere al renacimiento. La frase cree fervientemente y se regocijan y desean nacer en mi tierra y recitan mi nombre se conoce como los 3 estados mentales o la triple fe. En esencia, significa aquietamiento mental. El maestro Shandao, en su elogio del rito del renacimiento, escribió: con estos 3 estados mentales completos, uno renace con seguridad. Sin uno solo, el renacimiento es imposible. Por lo tanto, los 3 son esenciales para renacer en la tierra pura, son indispensables. El maestro Shandao ofrece la explicación más extensa sobre la recitación del nombre según el voto fundamental. Veamos su interpretación del 18º voto en su explicación de 48 caracteres. Si cuando alcance la budeidad los seres sintientes de las 10 direcciones que desean renacer en mi tierra y recitan mi nombre incluso 10 veces, no logran nacer allí, que no pueda alcanzar la iluminación perfecta. Hoy Amitabha está ante nosotros, habiendo alcanzado la budeidad. Debemos saber que su voto fundamental se ha cumplido inequívocamente. Si los seres sintientes recitan su nombre, sin duda renacerán en la tierra de la dicha. En el voto original, la frase «Si alcanzo la budeidad, los seres sintientes en todas las direcciones» se refleja en la versión del maestro Shandao con «Sí, cuando alcanzo la budeidad, los seres sintientes en todas las direcciones», una frase casi idéntica. Sin embargo,
El original, con sinceridad y alegría se encomiendan y desean nacer en mi tierra, se omite en la versión del maestro Yandao. En su lugar simplemente dice, recita mi nombre, lo cual no se encuentra en la redacción original del 18º voto. La frase omitida en el voto, con sincera y gozosamente se encomiendan y desean nacer en mi tierra, es crucial, ya que expresa las tres mentes o aquietamiento de la mente. ¿Por qué el maestro Yandao las omitió? Tenía sus razones. Al omitirlas, aclaró aún más la esencia. Su interpretación concisa facilita la comprensión de las tres mentes. Honen, fundador de la escuela japonesa de la tierra pura, ofreció una excelente explicación al respecto. Su discípulo, Seikan, preguntó por qué el maestro Yandao había omitido el asentamiento de la mente o las tres mentes de la interpretación de sus votos. Honen respondió, mientras uno crea que recitar el nombre del Buda garantiza el renacimiento, las tres mentes estarán naturalmente completas. Para demostrarlo, el maestro Yandao omitió deliberadamente esa parte. En este contexto, la palabra querer, en creer que recitar el nombre del Buda garantiza el renacimiento, conlleva el significado de fe. Por lo tanto, esto significa, mientras los seres sintientes crean y reciten Namo Amitabha Buda, con seguridad renacerán en la tierra pura. Las tres mentes ya están contenidas en el nombre mismo. No hay necesidad de buscar la fe fuera del nombre. El nombre mismo da origen a la fe. El mérito del nombre del Buda genera las tres mentes dentro de nosotros. Incluso si no comprendemos intelectualmente el significado de las tres mentes, recitar con sinceridad y de forma exclusiva Namo Amitabha Buda la satisface de forma natural. Esto demuestra que la fe del practicante de la tierra pura surge del nombre del Buda. Cuando nos alineamos con el poder del nombre, las tres mentes emergen de forma natural. Tener una mente serena significa descansar nuestra mente en la creencia de que quienes recitan su nombre seguramente alcanzarán el renacimiento. Por eso el maestro Yandao utilizó una explicación de 48 caracteres para explicar el voto, sin explicar por separado las tres mentes, porque ya están incluidas. No necesitamos buscar la fe fuera del nombre. Cuando el maestro Yandao sustituyó con sinceridad y alegría se encomiendan y desean nacer en mi tierra por recitar mi nombre, enfatizó que la fe nace del nombre mismo. El texto de cumplimiento del 18º voto del Sutra de la Vida Infinita lo deja aún más claro. Todos los seres sintientes que, habiendo escuchado el nombre de Amitabha, se regocijen en la fe, lo reciten aunque sea una vez y dediquen sinceramente el mérito de sus prácticas virtuosas a esa tierra, aspirando a nacer allí, alcanzarán el renacimiento de inmediato y no retrocederán. Quedan exceptuados aquellos que cometen las 5 transgresiones más graves y difaman el Dharma correcto. Escucha el nombre con fe y alegría. En el texto de cumplimiento demuestra una vez más que la fe de quien recita surge del nombre. Cuando recitamos Namo Amitabha Buda, el poder del nombre y el voto compasivo del Buda despiertan naturalmente nuestra fe. Al recitar, nos conectamos con el voto del Buda Amitabha. Sus infinitos méritos y su radiante luz fluyen en nuestras mentes y cuerpos y nace la fe. Con la fe llega la alegría. ¿Qué nos trae alegría? La comprensión de que incluso un solo pensamiento conduce a renacer y a la no regresión. En ese preciso momento tenemos la certeza del renacimiento.
Cuando confiamos en el poder del nombre del Buda y creemos que su voto puede salvarnos, nuestro renacimiento ya está determinado. Cada recitación contiene el poder del renacimiento. No necesitamos esperar a nuestros últimos momentos, esperando una mente clara o una visión Amitabha para asegurarnos el renacimiento. En cuanto recitamos, la luz del Buda nos envuelve, asegurando nuestro renacimiento. Esto genera, naturalmente, fe y alegría, la confianza de que nuestro renacimiento es seguro. Esta alegría proviene de lo más profundo de nuestro ser, inspirada por el voto compasivo del Buda. Otras prácticas también hablan de fe. Creen en la reencarnación, el karma y los méritos de la práctica. Esta creencia por sí sola no puede librarnos del ciclo de renacimientos. La fe en la tierra pura es diferente. No depende de cuán profunda sea nuestra reverencia, cuán fuerte sea nuestro canto, ni cuán profundamente intentemos creer. Esta fe surge de la recitación del nombre mismo. Por lo tanto, nos sentimos alegres y confiados, habiendo recibido verdaderamente los beneficios de recitar el nombre del Buda. Nuestro renacimiento en la tierra pura ya está asegurado y ahora podemos estar en paz. Esta es la fe de nuestra práctica en la tierra pura. Maestro Shinchen, un especial agradecimiento al maestro Shinchen por este hermoso texto. Namo Amitofo, Namo Amitofo, Namo Amitofo.